El día que enterré a mi hija. El sol de Sevilla quemaba como si el cielo mismo escupiera veneno sobre mi piel. La habían matado no con un cuchillo, sino con el silencio de los que juran amor eterno mientras cuentan billetes. Mi hermana Elena, con su vestido de novia bordado en oro, bailaba en una fiesta que costó más que la vida de Lucía, mi niña de 8 años. Y yo, de rodillas en el cementerio de San Fernando, juré por su tumba que no descansaría hasta que ellos pagaran con cada gota de su sangre falsa de familia. Todo empezó 3 años antes, en el calor sofocante de un verano andaluz que olía a jazmín y a pobreza. Yo era entonces un hombre roto, un electricista freelance que malvivía en un piso diminuto del barrio de Triana, con vistas a un río Guadalquivir que parecía burlarse de mis sueños ahogados. Lucía, mi sol, mi único faro en la oscuridad de un divorcio que me dejó sin nada más que deudas y recuerdos amargos, había sido diagnosticada con leucemia. El mundo se derrumbó en ese consultorio del Hospital Virgen del Rocío, donde la doctora, con voz temblorosa, me explicó que, sin un trasplante de médula en una clínica de Barcelona, mi hija no pasaría del invierno. ¿Cuánto?, pregunté, con la garganta hecha un nudo de alambre de espino. 150.000 euros, respondió ella, y el número me golpeó como un mazazo en el pecho. No tenía seguro, no tenía ahorros, solo tenía a Lucía, con sus rizos rubios revueltos y sus ojos verdes que brillaban como el Guadalquivir al atardecer. Llamé a mi familia esa misma noche. Mi hermana Elena, la joya de la corona, la que se había casado con un empresario de vinos en Jerez y vivía en una finca con viñedos que se extendían hasta el horizonte. Hermano, me dijo por teléfono, con esa voz melosa que usaba para cerrar tratos, estamos en la recta final de la boda de nuestro hijo mayor. Es el evento del año. ¿No puedes pedir un préstamo? Nosotros. Bueno, estamos un poco ajustados ahora. Ajustados. La palabra me quemó los labios como ácido. Sabía que su ajustado significaba que habían reservado un catering de 3 estrellas Michelin para 400 invitados, y que el vestido de novia de mi sobrina costaba más que mi salario anual. Pero Lucía se moría, y yo rogué. Rogué como un perro callejero bajo la lluvia, llamando a primos lejanos, a tíos que fingían olvidos. Mi cuñado, Ramón, el rey del vino, me colgó el teléfono con un ya veremos, Javier. Hablamos después de la luna de miel. Después de la luna de miel. Mientras mi hija vomitaba sangre en una cama de hospital público. Los meses siguientes fueron un infierno de agujas y promesas rotas. Vendí todo, el coche oxidado, los muebles heredados de mi madre, hasta el reloj de oro que me regaló mi padre antes de que el cáncer se lo llevara. Reuní 40.000 euros, un mendrugo en comparación con lo que necesitaba. Lucía, con su cuerpecito frágil envuelto en mantas, me sonreía y decía, papá, cuando sea grande, te compraré un yate como el de la tía Elena. Yo asentía, conteniendo las lágrimas, y le cantaba nanas flamencas hasta que el sueño la vencía. Pero el dinero se evaporaba en quimioterapias fallidas, en noches de guardia donde el pitido de las máquinas era el único sonido en mi cabeza. La boda fue el clímax de su indiferencia. Invitaciones grabadas en plata, flores importadas de Holanda, un DJ de Madrid que hacía vibrar las paredes del Hacienda familiar en el Aljarafe. Yo no fui invitado, por supuesto. Es un momento íntimo, me excusó Elena en un mensaje de WhatsApp, adjuntando una foto de los centros de mesa con velas aromáticas. Pero vi las fotos en redes sociales, risas ebrias, brindis con Cava Dom Perignon, mi sobrina radiante en un traje de Armani que costó 15.000 euros. Smith. Podrían haber salvado a Lucía por un mes más. Llegué al hospital esa noche, con las manos temblando de rabia contenida. La doctora me miró con ojos de quien ha visto demasiadas derrotas.
Su no sacaba el tiempo. Javier. Sin el trasplante. No terminó la frase. Lucía entró en coma 2 días después. Y yo pasé horas junto a su cama, susurrándole que papá lo arreglaría todo. Pero no lo hice. Elena me llamó entonces. Por fin. Con voz de falsa compasión. Lo siento tanto, hermano. ¿Quieres que te enviemos algo de dinero para el funeral? Funeral. La palabra me partió en dos. Enterré a Lucía un martes de julio. Bajo un sol que no perdonaba. El sacerdote, un viejo amigo de Triana, me dio una palmada en el hombro y murmuró: Dios tiene sus planes. Dios. Si existía. Había abandonado Sevilla esa primavera. En la ceremonia, solo estábamos nosotros tres, yo, el cura y una vecina que trajo rosas marchitas. Ni un ramo de la familia unida. Esa noche, solo en mi piso vacío, saqué una libreta y empecé a planear. No era venganza ciega, era justicia, fría y calculada como un contrato notarial. Ellos habían elegido el lujo sobre la sangre, yo elegiría sus ruinas sobre cualquier piedad. Los primeros pasos fueron discretos, como el roce de una navaja en la oscuridad. Me inscribí en cursos online de finanzas y derecho mercantil, financiados con los últimos euros de una herencia olvidada de un tío soltero. Trabajé doble turno, reparando cables en obras de lujo que construían los ricos como Ramón. Aprendí sobre deudas, sobre quiebras, sobre cómo un imperio de vino puede derrumbarse si se aprieta el tornillo correcto. Y mientras tanto, le hablaba a la foto de Lucía en mi mesita de noche. Pronto, mi amor. Pronto verán lo que cuesta ignorar a una niña. Un año después, el destino o mi astucia me sonrió por primera vez. Ramón y Elena habían expandido su negocio, una cadena de bodegas en la costa gaditana, financiada con préstamos bancarios que yo rastreé en registros públicos. Invertí mis ahorros en acciones menores de competidores. Pero eso era solo el aperitivo. El plato fuerte vino cuando descubrí, en un bar de marineros en Cádiz, el secreto de Ramón, un romance clandestino con una sumiller joven, que amenazaba con destrozar su matrimonio de oro. No lo usé aún. Lo guardé como un as en la mengue, envuelto en el veneno de mi paciencia. La vida en Sevilla seguía su curso caótico, ferias con olores a churros y azahar. Pero para mí todo era gris, teñido de la ausencia de Lucía. Conocí a Marta entonces, una abogada de derechos laborales en el barrio de Santa Cruz, con ojos castaños que parecían entender el peso de las sombras. No era amor, era alianza. Le conté mi historia una noche de lluvia, sobre copas de manzanilla en un tablao flamenco. Quiero justicia, no sangre, le dije. Ella sonrió con amargura. En España, la justicia es un lujo para los que pagan abogados. Pero yo te ayudo, Javier. Por Lucía. Con Marta, elaboramos el plan. Primero, infiltrarme en su mundo. Fui a una cena de la Cámara de Comercio sevillana, fingiendo ser un consultor emergente en energías renovables. Ramón me reconoció. Me dio una palmada en la espalda con esa condescendencia de quien cree haberlo perdido todo menos su superioridad. Javier, ¿qué tal? Siento lo de la niña, dijo, mientras sorbía un Rioja Reserva. Siento. La palabra me revolvió las tripas. Hablamos de negocios, yo planté la semilla, tengo contactos en fondos de inversión. Podría ayudaros a expandir. Ellos mordieron el anzuelo. Meses de reuniones en salones con vistas al Alcázar, donde yo tejía mi re. Descubrí sus deudas ocultas, el banco les apretaba por los préstamos de la boda y la expansión. Elena, con su orgullo de reina destronada, gastaba en joyas para tapar las grietas. Y yo, el hermano pobre resucitado, me convertí en su salvador provisional. Les presté 10.000 euros para un pago atrasado.
con un contrato redactado por Marta que incluía cláusulas trampa, intereses compuestos que se dispararían si fallaban un plazo. La primera grieta apareció en una vendimia en Jerez. Ramón, ebrio de sol y vino, confesó a medias su aventura. Yo lo grabé con un teléfono escondido, mi corazón latiendo como un tambor de flamenco. No se lo digas a Elena, suplicó. No lo hice. Aún no. En cambio, usé la cinta para presionar a la amante, pagándole para que se fuera a Barcelona con una suma que saqué de mis ahorros. Ramón me lo agradeció con un abrazo torpe. Eres familia, Javier. No sé qué haríamos sin ti. Familia. La ironía me hacía reír en la soledad de mi piso, frente al altar improvisado de Lucía. Pero el odio crecía, una vid venenosa que se enredaba en mis venas. Soñaba con ella, con su voz pidiendo un poquito más de tiempo. Papá. Y cada amanecer, me repetía, ellos no te dieron tiempo. Yo les quitaré todo. El ascenso fue vertiginoso, como un torbellino de siroco que arrastra arena y secretos. En un año, mi empresa de consultoría, un espejismo montado con préstamos de Marta y astucia robada de libros de autoayuda, se convirtió en el puente que Ramón y Elena cruzaban para no ahogarse en su mar de deudas. Les asesoré en fusiones falsas, en contratos que parecían salvavidas pero eran cadenas. Eres un genio, Javier, me decía Elena en sus correos, adjuntando facturas de spas en Marbella que pagaban con mi ayuda. Genio. Si supieran que cada euro que les prestaba estaba manchado con la tinta de mi venganza. Sevilla bullía de vida a mi alrededor, las procesiones de Semana Santa con sus pasos dorados y penitentes encapuchados. Pero yo marchaba en una procesión propia, de sombras y cálculos. Marta se convirtió en mi confidente. En las noches que pasábamos diseccionando documentos en su despacho con vistas a la Giralda. Esto es un juego peligroso, me advertía, mientras servía tazas de chocolate espeso. La ley no perdona, Javier. Y el alma. Menos. Yo la miraba, con su cabello negro recogido en un moño severo, y sentía un tirón en el pecho, amor, gratitud, o solo el eco de Lucía en su compasión. No busco perdón, respondía. Solo equilibrio. El equilibrio empezó a inclinarse cuando Ramón me propuso una sociedad. Juntos, podemos comprar la bodega de los Morales en Rota. Es una ganga. Una ganga. Sabía que los Morales estaban en quiebra por culpa de un escándalo de adulteración, y que Ramón planeaba revenderla a un fondo francés por el triple. Acepté, pero en el contrato inserté una cláusula leonina: si las ventas caían por debajo de un umbral que yo controlaría mediante asesorías sutiles, el control pasaba a mí. Él firmó sin leer, confiando en la sangre que nos unía. Sangre. La mía hervía cada vez que lo veía besar a Elena en las cenas familiares a las que ahora me invitaban, como al hijo pródigo. Pero el odio no era ciego, era quirúrgico. Descubrí que Elena había donado dinero a una fundación de arte en Sevilla. Un gesto caritativo para pulir su imagen en las revistas de sociedad. 50.000 euros para restaurar un retablo en la catedral. Mientras Lucía agonizaba, confronté a mi hermana en una terraza del barrio de El Arenal, con el Guadalquivir lamiendo las orillas como un testigo mudo. ¿Por qué no para ella? Porque el oro para extraños y nada para tu sangre. Elena palideció, su copa de fino temblando en la mano. Javier. Era complicado. La boda. Los compromisos. No podíamos. No podíamos. Las palabras se clavaron como espinas. Complicado. Repetí, con voz de hielo. Mi hija se murió complicada. Tú bailaste en su funeral. Se marchó sin despedirse. Pero el daño estaba hecho. Esa noche, Ramón me llamó. Furioso, estás loco. Elena llora por tu culpa. Loco. Tal vez lo estaba.
Pero la locura tiene método cuando el dolor la forja. Aceleré el plan, sabotajes sutiles. Un informe erróneo a los bancos sobre irregularidades fiscales en sus bodegas, que les costó una auditoría sorpresa. Pérdidas de 20.000 euros en multas. Luego, filtré rumores en los mercados de Jerez sobre calidades inferiores en sus vinos, comprando a distribuidores para que boicotearan. Las ventas cayeron un 10%. Elena empezó a vender joyas, Ramón bebía más, sus ojos inyectados en sangre reflejando el principio del fin. En medio de esto, el twist de mi propia vida, Marta me confesó que estaba embarazada. 3 meses. De una relación fugaz con un colega que la abandonó. No te pido nada, dijo, con voz quebrada en su cocina llena de libros de derecho. Solo necesitaba decírselo a alguien. La abracé entonces, por primera vez, sintiendo el calor de un futuro que no merecía. Lucía me habría querido así, protegiendo a los frágiles. Criarás a ese niño con dignidad, le prometí. Yo te ayudaré. Por ella. Por Lucía, que nunca vería un hermano o hermana. Esa promesa me ancló. Me impidió caer en la barbarie total. Pero el clímax se acercaba, como una tormenta de levante que oscurece el cielo sobre la costa. Ramón y Elena, acorralados, me pidieron un préstamo mayor, 100.000 euros para salvar la bodega de Rota. Eres nuestra última esperanza, suplicó él en mi oficina improvisada en Triana, con postes de Lucía enmarcados como recordatorios. Esperanza. La ironía me hizo sonreír por dentro. Firmaron el contrato, cediéndome el 40% de las acciones como garantía. Y entonces, activé la cláusula, un incidente en la cadena de suministro, un proveedor que yo mismo alerté sobre pagos pendientes, hizo que las ventas se hundieran por debajo del umbral. Legalmente, la bodega era mía. La noticia cayó como un rayo en su finca. Elena me llamó histérica. ¿Traición? Eres un monstruo. Monstruo. Miré mi reflejo en el espejo del baño, con ojeras profundas y una barba de 3 días, y vi al hombre que Lucía había amado. No, hermana, respondí con calma. Soy justicia. Ramón apareció esa tarde, con los puños cerrados, pero se detuvo al ver los documentos. Por favor, Javier. Piensa en la familia. Familia. La palabra se rompió en mi boca como vidrio. La familia mató a mi hija. Ahora, pagaréis. Las consecuencias fueron una cadena de dominós en caída libre. Vendí la bodega a los franceses por 1 millón, embolsándome la mitad. Ramón perdió su licencia de exportación por las irregularidades que yo había descubierto anónimamente. Elena, humillada en las columnas sociales, vio cómo sus amigas la evitaban en las tertulias de té. Se mudaron a un piso modesto en Nervión, vendiendo la finca al mejor postor. Y yo, desde mi nuevo ático con vistas al río, observaba cómo su mundo se desmoronaba, pedazo a pedazo. Pero el odio no se sacia fácilmente. Soñaba con Lucía, ahora no suplicando, sino riendo. Basta, papá. Has ganado. Despertaba sudando, con el corazón latiendo como un bombo en una bulería. Marta, con su vientre creciendo, me tocaba la mano. Déjalos ir, Javier. Por nosotros. Nosotros. La palabra me aterrorizaba y me salvaba. Sin embargo, el plan final estaba en marcha, demandarles por el dinero prestado a Lucía, con pruebas de sus donaciones frívolas como evidencia de capacidad económica negada. El juez, un viejo conocido de Marta, sería imparcial. O eso esperaba. Una noche de otoño, con hojas de olivo cayendo como lágrimas, Ramón se presentó en mi puerta. Estaba demacrado, con una botella de su propio vino barato en la mano. Hablemos, hermano. Hermano. Entró, y por primera vez, vi el arrepentimiento en sus ojos.
Fue un error. Elena. Yo. Pensábamos que era temporal. Que tú lo resolverías. Temporal. La muerte de Lucía fue temporal para ellos. Para mí, eterna. Le serví un vaso, y mientras bebía, saqué la grabación de su aventura. Esto podría arruinarte del todo, dije. Él palideció. Por piedad. Piedad. La palabra que nunca me dieron. Pero algo se quebró en mí esa noche. No el odio, sino la certeza de que la venganza, una vez desatada, devora al vengador. Le di una semana para confesar a Elena, o la cinta saldría a la luz. Se fue tambaleando, y yo me quedé solo, con el eco de Lucía susurrando: elige la vida, papá. La confesión de Ramón fue un terremoto que sacudió los cimientos de su matrimonio, como las réplicas de un seísmo en la Sierra Nevada. Elena lo echó de la casa esa misma semana, con gritos que los vecinos de Nervión confundieron con una riña de taberna. Yo lo supe por un mensaje anónimo que yo mismo filtré a un periodista de sucesos en ABC Sevilla. Escándalo en familia vinatera, infidelidad y ruina. Las portadas los devoraron vivos, con fotos granuladas de Ramón saliendo de un motel en Cádiz con la sumiller la misma que yo había pagado para exiliar. Elena me llamó al amanecer, con voz ronca de llanto: Javier, ¿cómo pudiste? Somos sangre del mismo vino. Sangre. La mía se había secado en la tumba de Lucía. Sangre que no sangró por ella, respondí, y colgué. Pero el vacío me carcomía. Marta, ahora en su 7º mes, me encontraba despierto a las 3 de la mañana, revisando correos de amenazas veladas de Ramón. Esto te está matando, me dijo una vez, con la mano en mi mejilla. La venganza es un vino agrio, sabe a victoria, pero deja resaca eterna. Tenía razón, pero el sabor era adictivo, como el amargor de un fino de Sanlúcar. Las repercusiones se extendieron como raíces de olivo en tierra seca. La demanda que Marta presentó en los juzgados de Sevilla fue un mazazo legal, reclamación por daños morales y económicos, con testimonios de médicos que detallaban cómo la demora en el trasplante había sido fatal. Elena contraatacó con abogados caros, pero sus arcas estaban vacías. Recurrieron a primos lejanos que, oliendo la podredumbre, se distanciaron como ratas de un barco hundido. Ramón, desterrado a un piso compartido con viñateros fracasados, empezó a trabajar de repartidor, su orgullo pisoteado bajo las ruedas de una furgoneta. Yo, en cambio, florecía en la ironía. Mi consultoría creció, atrayendo clientes de la élite sevillana que veían en mí al hombre hecho a sí mismo. Invertí en propiedades en el casco antiguo, comprando el piso donde crecí, ahora una Airbnb que alquilaba a turistas alemanes. Pero cada noche, el fantasma de Lucía me visitaba, no en sueños, sino en el silencio del ático, donde colgaba su dibujo de un yate familiar, garabateado con crayones rosados. ¿Valió la pena, papá?, parecía preguntar desde el papel amarillento. El clímax se gestó en una Navidad improbable. Bajo las luces titilantes de la feria de abril no. Espera. Era diciembre. Pero Sevilla siempre huele a fiesta fingida. Elena me invitó a una reconciliación en un restaurante de Triana, con vistas al río iluminado por faroles. Por los viejos tiempos, decía el mensaje. Fui, con Marta a mi lado, su vientre prominente como un escudo de vida nueva. Ramón estaba allí, encogido en una silla, con ojeras que contaban noches de insomnio. Elena, aún elegante en un vestido negro que ocultaba su delgadez, levantó una copa de agua: brindemos por la familia. Familia. La palabra me ahogó como el Guadalquivir en crecida. Comimos en silencio, el aire cargado de reproches no dichos. Entonces, Ramón explotó: todo por tu culpa, Javier, por esa obsesión con la niña. Niña. La palabra me encendió como una mecha. Me levanté,
volcándose la mesa con un estruendo de platos rotos. Esa niña era tu sobrina, la que dejasteis morir por un banquete. Elena sollozó. Cubriéndose el rostro, no sabíamos. Era tan joven, tan frívolos erais vosotros. La pelea atrajo miradas de los camareros. Pero no paré. Saqué el teléfono y reproduje la grabación. La voz de Ramón confesando su traición resonando en el salón. Los comensales murmuraron, Elena se desmayó. Un drama que parecía sacado de una zarzuela. Ramón me agarró del cuello. Sus nudillos blancos de rabia, te mataré por esto. Pero la seguridad lo apartó. Y yo salí al frío de la noche, con Marta sujetándome el brazo. Has ido demasiado lejos, murmuró ella. Lejos. Tal vez. Pero el clímax exigía sangre, aunque solo metafórica. Días después, el twist que lo cambió todo irrumpió como un vendaval de levante. Una carta certificada de un bufete en Barcelona. Resultados de una prueba de ADN post-mortem, solicitada por Marta en secreto para fortalecer la demanda. Lucía no era solo mía. Elena era su madre biológica. Una fer fugaz en nuestra juventud, antes de que ella se casara con Ramón. Y yo, ignorante, la crié solo tras el divorcio. Elena lo había sabido. Y por eso el rechazo, miedo a que Ramón descubriera la verdad. Miedo a manchar su boda perfecta con el escándalo de una hija bastarda muriendo. El mundo se tambaleó. Elena, mi hermana, había negado a su propia sangre por un vestido blanco y un velo de encaje. La llamé esa noche, con voz de trueno, ¿por qué no me dijiste? Podríamos saber. Ella sollozó al otro lado, tenía miedo. Javier. Miedo a perderlo todo. Miedo. El mismo que yo sentía ahora. No por ella, sino por el abismo que se abría en mi alma. La venganza, que había sido un faro, se convirtió en un pozo negro. Marta me encontró en el suelo del ático. La carta arrugada en mi puño, ahora lo entiendes, ¿verdad? El odio nos ciega a todos. Pero el odio no cede fácilmente. Aceleré la demanda, añadiendo cargos por ocultación de parentesco. El juez, impresionado por las pruebas, falló a mi favor, indemnización de 200.000 euros. Más custodia de la finca familiar, ahora mía por deudas impagas. Ramón se hundió en la depresión, bebiendo hasta el olvido en tugurios de la Macarena. Elena, destrozada, ingresó en una clínica psiquiátrica en Córdoba, murmurando sobre pecados y velos rotos. Y yo, rico en euros pero pobre en paz, caminaba por las calles de Sevilla como un penitente sin capirote. Marta dio a luz en primavera. Un niño con ojos verdes como los de Lucía. Lo llamamos Mateo. Regalo de Dios. Aunque Dios y yo seguíamos en tratos pendientes. Ella me miró desde la cama del hospital. Elige ahora. Javier. ¿La vida o el rencor? La vida. La palabra me quemaba. Visité la tumba de Lucía esa semana, con Mateo en brazos, y le conté todo, la traición, la ruina, el secreto que nos unía en la sangre maldita. Perdóname, mi sol, susurré. He vengado tu muerte, pero casi muero yo con ella. Las cadenas se rompieron esa tarde, bajo el sol andaluz que perdona pero no olvida. Retiré la demanda contra Elena, donando la indemnización a una fundación de leucemia en nombre de Lucía. Ramón, en un gesto de redención rota, me envió una carta, lo siento. Eras familia, y yo. Un cobarde. La quemé en el Guadalquivir, viendo cómo las cenizas flotaban como promesas fallidas. Pero la paz era frágil, como un azulejo de Triana. Elena salió de la clínica meses después, demacrada pero viva, y pidió vernos. En un café de la Alameda de Hércules, con Mateo gateando a nuestros pies. Hablamos por primera vez como madre e hija, no, como tía y sobrino, pero con el peso de lo no dicho. La odio a mí misma más que tú, confesó. La odié menos,
Entonces, el perdón no borró las cicatrices, pero las suavizó, como el vino viejo que Ramón ahora elaboraba en una cooperativa humilde. La redención, si eso era, llegó envuelta en espinas, como las procesiones de espaldas flageladas en Viernes Santo. Elena se instaló en un piso pequeño en el barrio de San Bernardo, trabajando como guía turística en la Alcázar, narrando historias de reyes y traiciones que ahora resonaban con su propia vida. Nos veíamos esporádicamente, cafés tensos donde Mateo jugaba con sus dedos arrugados, y las palabras fluían como un río caudaloso pero turbio. Debería haberte dicho la verdad, repetía ella, con ojos que evitaban los míos. Verdad. La que había enterrado bajo capas de lujo y mentiras. Ramón, por su parte, se reinventó en la periferia de Jerez, dirigiendo una bodega cooperativa para viñeros arruinados como él. Me escribió una vez, proponiendo una colaboración: usa mi experiencia para tu imperio. Imperio. El mío era ahora una red de consultorías éticas, enfocadas en energías solares para barrios pobres de Sevilla. Un tributo silencioso a Lucía, que soñaba con yates pero merecía un mundo limpio. Rechacé su oferta, pero no con veneno. Busca tu propio camino, Ramón. Yo encontré el mío sin ti. Marta y yo nos casamos en una ceremonia civil en el ayuntamiento, con solo testigos y un ramo de azahares robados del patio de una vecina. Ella, radiante en un vestido blanco sencillo, me susurró al oído: esto es la verdadera venganza, vivir bien. Vivir. La palabra se clavaba en mi pecho como una bendición tardía. Mateo crecía fuerte, con rizos oscuros y una risa que llenaba el ático de ecos de Lucía. Le contábamos historias de su hermano mayor, no de muerte, sino de luz. Lucía pintaba yates que surcaban mares de estrellas. Pero las sombras no se disipan con un chasquido. Un día de verano, con el calor pegajoso de agosto envolviendo Sevilla como una mortaja, recibí una llamada de la policía. Ramón había sido arrestado por fraude menor en la cooperativa, etiquetas falsas en botellas. Un eco de sus glorias pasadas. Elena, desesperada, me suplicó: ayúdalo, Javier. Por Mateo. Por la sangre. Sangre. Otra vez esa palabra, como un conjuro roto. Fui a la comisaría en el centro, con el Guadalquivir testigo de mi indecisión. Allí, en una sala de interrogatorios con olor a café rancio y desesperación, Ramón me miró como un toro herido en la arena. No lo hice a propósito, balbuceó. Solo. Para sobrevivir. Sobrevivir. La misma excusa que usaron para Lucía. Pero vi en sus ojos no al villano, sino al hombre quebrado por sus propios demonios. Llamé a Marta, que llegó con su maletín de abogada: lo sacaremos bajo fianza. Pero con condiciones: terapia, supervisión. Lo hicimos. Ramón salió, endeudado conmigo por la fianza, pero con una promesa: cambiaré. Por ti. Por ella. Elena y yo empezamos terapia familiar entonces, en un centro de la Cruz Roja en La Cartuja. Sesiones donde desenterrábamos el pasado como arqueólogos en Itálica. El afer juvenil. El embarazo oculto. La boda que eclipsó una vida. Te envidiaba, confesó Elena una tarde, con lágrimas surcando su rostro surcado de arrugas prematuras. Tú criaste a Lucía con amor puro. Yo la habría envenenado con mi ambición. Envidia. El veneno que corría por nuestras venas compartidas. El verdadero clímax de esta fase no fue legal, sino emocional: una visita a la tumba de Lucía. Los cuatro: yo, Elena, Ramón y Marta, con Mateo en un carrito. El cementerio de San Fernando estaba en silencio, salvo por el canto de un mirlo en un ciprés. Elena se arrodilló, tocando la lápida con dedos temblorosos: hija mía. Madre fallida. Perdóname. Ramón murmuró una oración.
su voz rota como un laúd desafinado. Yo no dije nada, solo observé cómo el sol poniente teñía la piedra de oro, como si Lucía aprobara desde el más allá. Pero la vida, caprichosa como una saeta en feria, trajo otro twist. Ramón descubrió documentos en la vieja finca ahora mía que revelaban que yo había manipulado no solo sus finanzas, sino también un seguro de vida de Lucía que Elena había contratado en secreto. ¿El pago? De 100.000 euros. Había ido a parar a una cuenta fantasma que yo usé para financiar mi ascenso. Ladrón, gritó él en mi ático, blandiendo los papeles como una espada. Ladrón. La palabra me heló, porque era verdad. Lo había hecho por venganza, pero el dinero de Lucía era sagrado. La confrontación fue un torbellino de gritos y lágrimas. Marta intervino, calmando las aguas. Fue un error en la ira. Devuélvelo, Javier. Limpia tu alma. Lo hice. Transferí el dinero a la fundación, con una placa en honor a Lucía. Ramón, exhausto, se derrumbó en un sofá. Somos monstruos todos. Monstruos. Sí, pero redimibles. Tal vez. Sevilla siguió su ritmo, romerías en la Virgen de la Esperanza, olores a torrijas en Cuaresma. Mateo dio sus primeros pasos en el parque de María Luisa, riendo mientras Elena lo perseguía con brazos abiertos. Yo observaba, con el corazón dividido entre el pasado y este presente frágil. El odio se había transmutado en algo parecido a la compasión, pero las cicatrices picaban en noches de insomnio. Un año después, Ramón y Elena abrieron una pequeña taberna en Triana, el vino de la redención, sirviendo caldos honestos y vinos de cooperativas. Me invitaron a la inauguración, y fui, con Marta y Mateo. Brindamos con Ribera del Duero, no por olvidar, sino por recordar por Lucía, que nos salvó a todos. Salvó. Porque en su ausencia, nos obligó a mirarnos al espejo. Pero el final no es un lazo perfecto, es un nudo flojo en una cuerda gastada. Elena recayó en depresión. Ramón luchó contra la botella. Y yo. Yo sigo soñando con yates que nunca navegaron. La venganza me dio poder, pero el perdón me dio vida. Y en Sevilla, donde el flamenco llora y ríe en la misma nota, aprendí que la verdadera justicia es equilibrar la balanza, no romperla. Los años se deslizaron como el Guadalquivir en estiaje, lentos y traicioneros, llevando sedimentos de paz y recaídas. Mateo creció en un Sevilla que bullía de contrastes, las multitudes en la maestranza aplaudiendo a toreros ensangrentados, mientras yo luchaba mis propias cornadas internas. Mi consultoría se expandió a Cádiz y Málaga, instalando paneles solares en barrios olvidados, un legado para Lucía que iluminaba hogares humildes. Marta, mi ancla, ascendió a socia en su firma, defendiendo a viudas y jornaleros contra los Ramón de este mundo. Elena encontró un ritmo en la taberna, sirviendo tapas con sonrisas forzadas que poco a poco se volvieron genuinas. La gente viene por las historias, me dijo una noche, mientras limpiaba vasos detrás de la barra de azulejos pintados a mano. Historias de segundas oportunidades. Oportunidades. Ella había tenido la primera con Lucía, y la desperdició, ahora, con Mateo. Era tía con devoción, llevándolo a misa en la capilla de los marineros y contándole cuentos de princesas andaluzas que no terminan en castillos, sino en huertos de naranjos. Ramón, endurecido por la derrota, se convirtió en un mentor para jóvenes viñeros, enseñando no solo técnicas, sino humildad. El vino es como la vida. Predicaba en talleres gratuitos en Jerez, hace con paciencia, no con prisas por el oro. Me invitó a uno, y fui, sintiendo el tirón de la sangre compartida. Hablamos poco, pero cuando lo hicimos, fue de Lucía. Era una niña especial. Como Mateo. Especial. La palabra sanaba una grieta en mi pecho.
Sin embargo, el pasado es un río subterráneo que emerge en crecidas inesperadas. Un reportaje en El País revivió el escándalo, la familia vinatera que se hundió por traición fraternal. Fotos antiguas de la boda, de la finca perdida, y mi nombre como el vengador silencioso. Las redes estallaron en juicios sumarios, unos me llamaban héroe, otros verdugo. Elena recibió amenazas anónimas, pintadas en la puerta de la taberna, puta asesina. Ramón bebió una semana entera, y Yo contraté seguridad, pero el daño estaba hecho. Marta me confrontó en el ático. Con Mateo dormido en la habitación contigua, esto es lo que siembras, Javier. El odio no muere, muta. Mutar. Tenía razón. El twist final vino de un sobre anónimo en mi oficina, cartas de Lucía, escritas en sus últimos días de lucidez, escondidas por la enfermera en un cajón del hospital. Papá, no odies a la tía. Ella también sufre. Ama por mí. Ama. La palabra me derrumbó. Lucía, con su sabiduría de niña, había visto lo que yo negaba, el sufrimiento de Elena como madre fallida. Lloré esa noche, por primera vez desde el funeral, sollozos que sacudían mi cuerpo como un terremoto. Al amanecer, conduje a la taberna, donde Elena barría la entrada bajo la lluvia fina de otoño. Le entregué las cartas, y ella las leyó en silencio, lágrimas mezclándose con gotas en el pavimento. Mi niña. Sabía. Sabía. Nos abrazamos entonces, no como hermanos, sino como supervivientes de un naufragio compartido. Ramón se unió más tarde, sobrio por voluntad propia. Hagamos algo por ella, propuso. Algo. Fundamos la Fundación Lucía, becas para trasplantes en niños de familias humildes, financiada con mis ganancias y donaciones de la taberna. La inauguración fue en el Hospital Virgen del Rocío, con una placa de bronce que brillaba bajo luces fluorescentes por Lucía. Luz en la oscuridad. Elena habló. Con voz firme, perdí a mi hija por egoísmo. No dejéis que os pase. Ramón añadió, la familia no es sangre, es elección. Elección. Yo elegí perdonar. Y el mundo pareció enderezarse un poco. Mateo, ahora de 5 años, preguntó por Lucía esa Navidad, mientras decorábamos un árbol en la Plaza de España. Era como un ángel, pero con rizos, le dije. ¿Y el río? Colgando una estrella de papel. Elena lo cargó en hombros, y Ramón contó chistes malos sobre vinos. Normalidad. Un lujo que Lucía nunca tuvo. Pero las consecuencias persisten, como ecos en una catedral gótica. Yo sufro ataques de pánico en noches de tormenta, reviviendo la llamada del hospital. Elena toma pastillas para dormir. Ramón evita espejos. La venganza nos marcó, pero el perdón nos cosió, hilo a hilo. Sevilla, eterna en su melancolía alegre, nos acoge. Caminamos por sus calles empedradas, oyendo guitarras que lloran verdades. Y en cada paso, siento a Lucía, no vengadora, sino guía. La historia no termina en ruina o triunfo, termina en equilibrio precario, donde el amor, tardío, gana terreno al odio. 10 años después, el Guadalquivir sigue fluyendo, indiferente a nuestras tragedias tejidas en su orilla. Mateo, un adolescente desgarbado con ojos que mezclan los míos y los de Marta, estudia en el Instituto de Triana, soñando con ser ingeniero solar como papá, pero con yates ecológicos. Bromea. La Fundación Lucía ha salvado a 30 niños, sus caras en un mural del ático que parece un jardín de vidas renacidas. Elena, abuela honoraria, hornea magdalenas para las galas benéficas, su risa ahora genuina, aunque teñida de nostalgia. Ramón y ella nunca se reconciliaron del todo, viven separados pero unidos en la taberna, que ahora es un referente para turistas éticos, vinos orgánicos y cuentos de redención en las etiquetas. El vino de las sombras, lo llaman.
Un tinto robusto que sabe a tierra y segundas chensas. Ramón, con canas en la barba y manos callosas de trabajo honesto, me da palmadas en la espalda en las cenas familiares. Gracias por no matarnos del todo. Cuñado. Cuñado. La broma duele menos ahora. Marta y yo, envejecidos pero firmes, paseamos por el Alcázar al atardecer. Sus jardines un laberinto de recuerdos. Elegiste bien, me dice, entrelazando dedos. Bien. La elección que casi me cuesta todo. El negocio prospera, pero donamos la mitad a causas, paneles en barrios gitanos, becas para hijas solteras. Lucía aprobaría. El último twist, sutil como un susurro flamenco, llegó en una carta de DNA de una donante anónima, una niña en Barcelona, trasplantada gracias a la fundación. Lleva el AM de Lucía, una hermana que en Peterborough que nunca supimos. Elena la visitó y volvió con fotos, es ella, Javier. Renacida. Renacida. Lloramos juntos, no de dolor, sino de cierre. Hoy, en la feria de abril, bailamos sevillanas en la caseta de la taberna. Mateo coquetea con una gitana. Ramón brinda con Fino. Elena ríe con Marta. Yo observo, con una copa en la mano, sintiendo el pulso de Sevilla en mis venas. La venganza fue un fuego que consumió, el perdón, cenizas fértiles. Lucía, mi sol eterno, si me oyes desde las estrellas sobre la Giralda, gracias. Por el dolor que forjó, por la justicia que equilibró. Gastaron una fortuna en vanidades y negaron tu salvación, pero en su dependencia encontré no solo ruina ajena, sino salvación propia. Y en esta familia rota y recompuesta, tu luz brilla más que nunca. Fin.